Iglesia, buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido un día más de vida y nos permite en este momento, este espacio para poder compartir de su palabra. Así que yo te invito a que dispongas tu corazón, a que dispongas tu mente para recibir la palabra que el Señor hoy ha traído para nosotros. Y en esta noche vamos a estar trabajando un tema bastante interesante y le he titulado Desde la perspectiva de Dios. Vamos a estar basados en el Evangelio de Juan capítulo 9. Pero primero vamos a mirar que Jesús, el ministerio de Jesús en la tierra estuvo rodeado por muchos milagros, ¿cierto? Estuvo rodeado de milagros de liberaciones, de sanaciones, milagros como la multiplicación de los alimentos y hasta resurrección de muertos. Pero además de estas obras que el Señor realizaba, que generaban un impacto en las vidas de las personas que estaban presentes durante estos milagros, Jesús siempre hacía un llamado al arrepentimiento. Jesús siempre hacía un llamado a volver su mirada a Él y así poder obtener la vida eterna. Jesús siempre hacía un llamado de atención a esas personas que estaban recibiendo su milagro a que se apartaran de esa vida pecaminosa en la cual estaban andando. Y miramos en Juan 8:12 que el Señor les estaba diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, es la luz que brilla en medio de nuestra oscuridad para alumbrar nuestro camino. Y esto no es solamente para los inconversos, también es para nosotros los creyentes que en algún momento de nuestras vidas podemos pasar por una situación en que todo se oscurece, una situación en donde perdemos nuestra mirada y nuestro rumbo. Y hoy vamos a mirar una historia donde Jesús impacta la vida de una persona inconversa, pero a la vez también impacta y transforma la vida de sus discípulos. Así que vamos a colocar este tiempo en manos del Señor para que sea su palabra hablando en nuestras vidas y para que sea ella redarguyéndonos en medio de estos tiempos de difícil situación. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy una vez más disfrutamos de tu amor, hoy una vez más disfrutamos de tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites este tiempo de compartir tu palabra, Señor, de aprender lo que tú has preparado hoy para nosotros, Señor. Te pido que seas tú, Señor, preparando nuestros corazones para recibirla, Señor. Preparando nuestros corazones, Padre, para recibir lo que tú has destinado hoy, Señor, que aprendamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar ubicados en el Evangelio de Juan, capítulo 9, del versículo 1 hasta el 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Mas él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Damos gloria al Señor por su palabra. Y lo primero que vamos a mirar es que la crisis te puede llegar sin avisar. Miramos en el versículo 1 que dice que al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. La crisis a este hombre le había llegado sin avisar. Nadie le
dijo, nadie le preparó para lo que le iba a llegar. Y miramos en este contexto y en el contexto actual que ser ciego quizás puede ser una condición de recibir rechazo, una condición de no ser tratado de igual que a los demás. Y implicaba esto que también una persona que no podía ver debía y tenía la necesidad de buscar otros medios en los cuales pudiera desarrollarse de la mejor forma. Es más, esta condición hace que necesite depender de otra persona para realizar ciertas actividades. Y en muchas ocasiones tener esta condición implicaba no ser tenido en cuenta para ciertas actividades, ¿cierto? Miramos que los discípulos lo que le dicen al maestro es: ¿qué hizo este hombre para merecer tal castigo? ¿Qué hizo este hombre para que estuviera en esa condición hoy día? Y cuando nosotros estamos ciegos, solamente la luz de Cristo puede abrir nuestros ojos. Miramos en los versículos 2 y 3 que los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otra versión dice: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Y es común en nosotros los seres humanos lanzar este tipo de juicios, ¿cierto? Es común que nosotros siempre lancemos lo que estamos acostumbrados a ver, digamos lo que estamos acostumbrados a ver y no vayamos mucho más allá. Pero Jesús les estaba dando una revelación tremenda a sus discípulos y a este hombre. Jesús les estaba diciendo que aún con esta situación tan difícil por la que él estaba pasando, había un propósito de Dios. Jesús estaba revelando a sus discípulos que las cosas no eran como ellos siempre las imaginaban, que había algo más allá. Jesús les estaba enseñando a ver lo que ellos físicamente no podían ver. Ahora, miramos que quizás los discípulos tenían algo de razón por la tradición. Miramos en Números capítulo 12, un hecho que quizás marcó la vida de todos ellos y que fue pasando de generación a generación. María, dice el versículo 1 del capítulo 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y esto lo oyó Jehová. Y en el versículo 9 dice: y la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Miramos en este contexto que la murmuración trajo consigo una enfermedad sobre la vida de una persona. El pecado de hablar en contra del siervo escogido del Señor trajo algo fatal para la vida de María. Y esto también lo sabían, fue pasando de generación a generación por tradición oral. Y quizás los discípulos, al lanzar la expresión ¿quién pecó, este o sus padres?, quizás ellos tenían algo de razón. Pero en estos momentos Jesús está transformando su forma de ver las cosas. Jesús está transformando su forma vieja de pensar. Los discípulos sabían que el pecado traía consecuencias físicas sobre las personas. Pero aún sobre esto Jesús les estaba diciendo: no es como ustedes creen, no es como ustedes piensan, no es como ustedes le han enseñado. También con esto hay un propósito para la vida de este hombre. Jesús estaba usando un ciego, estaba usando una condición que ellos veían como mala para enseñarle algo a sus discípulos. Quizás en nuestras vidas habrán ocurrido cosas en las que nosotros pudimos decir: pero el Señor me abandonó, pero ¿por qué me pasa esto a mí?
pero me llegó esto de la noche a la mañana, me echaron del trabajo, quedé sin empleo, llegó el dictamen del médico diciendo que hay una enfermedad grave, que hay algo que me va a afectar. Pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué estas cosas a mí? Si yo te sirvo, si yo leo tu palabra, si yo estoy en constante comunión contigo, Señor, ¿por qué a mí? Quizás en algún momento de nuestras vidas eso haya salido de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Pero el Señor hoy nos está hablando y está diciendo, aún con esas cosas malas que nos están pasando, que nos han pasado, Él tiene control, Él tiene un propósito con eso. La palabra aquí nos está enseñando que el Señor se está moviendo aún en donde nosotros creemos que no está. Jesús nos está enseñando que Él tiene algo preparado aún cuando nosotros creemos que nos abandonó. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos ciegos, solamente la luz de Cristo puede iluminar nuestra vista, iluminar nuestro camino. Ahora, en ocasiones, la solución a ese problema, la solución a esa dificultad, no va a ser razonable para nosotros. Cuando miramos en el versículo 6 que dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Este hombre tenía una necesidad fuerte. Este hombre tenía un problema que lo había agobiado por toda su vida. Y lo que recibe del maestro es lodo en sus ojos. Quizás esto pudo parecer un chiste, un juego, pero hey, ¿por qué me haces esto? Si yo no necesito que tú me eches lodo, tierra en los ojos. Yo lo que necesito es poder ver, mi problema es grave, la situación por la que estoy pasando es muy grave. Yo no necesito lodo en mis ojos. Quizás nadie, ni aun sus discípulos, entendían lo que estaba pasando, pero el Señor actúa bajo su soberanía. El Señor no tiene la obligación de actuar bajo lo que nosotros creamos. Muchas veces queremos condicionar al Señor a que actúe, a que nos dé la solución como nosotros creemos. Señor, yo quiero este trabajo. Señor, yo quiero que las cosas sean así, así, así. Pero no preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad con esto? No preguntamos, Señor, ¿qué propósito tienes tú con esto que me estás mostrando? ¿Qué propósito tienes tú con esto que me estás mandando a hacer? Y cuando recibimos la orden del Señor de actuar, quizás nos va a costar obedecer su palabra, ¿cierto? Quizás nos va a costar creer en lo que nos están mandando, porque la condición de este hombre era muy delicada y el Señor le está diciendo, ya te eché lodo en los ojos, ahora ve y lávate al estanque de Siloé. No le estaba diciendo, te voy a dar la vista, no le estaba diciendo, ves que después de eso vas a ver. Simplemente le estaba lanzando una orden, ves y lávate. Y a este hombre le iba a costar dirigirse hacia ese estanque. Quizás se iba a tropezar, quizás se iba a caer, quizás se iba a chocar con alguien o con alguna cosa. Quizás le iban a decir, pero ¿tú qué vas a hacer allá? ¿Tú crees que lo que te están diciendo es verdad? Va a haber mucha gente que va a criticar lo que tú vas a hacer para obedecer lo que el Señor te está pidiendo. Pero eso es lo único que te va a garantizar recibir tu milagro, obedecer lo que el Señor te está pidiendo. Este hombre había recibido una orden. Ve, levántate, anda, te vas a caer, pero párate porque tienes que llegar. Te vas a tropezar, camina, avanza, sigue, porque allá allá vas a recibir lo que tú estás esperando. La solución no va a ser razonable a lo que nosotros estamos acostumbrados muchas veces, pero el obedecer la voz del Señor es lo que va a garantizar que tú puedas recibir ese milagro. La obediencia es lo único
que nos va a permitir disfrutar de las bendiciones del Señor. En el versículo 7 dice: entonces fue y se lavó y regresó viendo. A este hombre nadie le había garantizado nada. A este hombre nadie le había dicho: bueno, si haces esto, te van a solucionar tu problema. Nadie le dijo eso. Es más, nadie le dio garantías de que si no pasaba nada, después iba a haber otra oportunidad. Pero este hombre decidió avanzar, decidió obedecer lo que el maestro le había encomendado. Y él fue y recibió su milagro, recibió la solución a lo que toda su vida había sido un tormento, recibió la solución a la dificultad que había vivido toda su vida. Y en el versículo 8 dice que los vecinos lo vieron y decían, se maravillaban: y este no era el que había sido ciego, este no era el que estaba ciego, el que había nacido ciego. La gente estaba asombrada porque ya no era el mismo. La gente estaba asombrada porque este hombre ya podía ver. Ahora, de ti quizás van a decir: y este no era el que andaba con la ropa clarita, este no era el que andaba con la ropa desgastada, este no era el que le cortaban los servicios, este no era el que vivía derrotado, este no era el que se había caído. Quizás tu familia va a decir de ti: pero si tú eres cristiano y vives derrotado, tú eres cristiano y mira que no te alcanza el dinero. Pero cuando ellos vean la bendición de Dios sobre tu vida, cuando ellos vean la obra de Dios sobre tu vida, se van a maravillar. Van a decir: pero este hombre es diferente. Mira cómo le cambió la vida a tal persona. Mira que ahora habla diferente. Mira que ahora se viste diferente. Mira que ahora se ve diferente. Es porque recibiste tu milagro, porque decidiste obedecer. Obedecer y el Señor actuó en tu vida. Cuando nosotros decidimos obedecer, eso va a ser reflejado a los demás. La obediencia es la que trae la bendición a nuestras vidas. Entonces, cuando te pregunten: ¿y qué te pasó? Porque ahora te ves diferente, tú vas a decir: es que yo tuve un encuentro con el Maestro. Es que Jesús llegó a mi vida, Jesús tocó mi vida, Jesús transformó mi vida, Jesús iluminó mi camino, abrió mis ojos y ahora puedo ver la luz admirable. Jesús transformó todo eso que me venía atormentando y trajo la bendición a mi vida simplemente porque decidí obedecer su palabra, decidí obedecer lo que Él me había pedido hacer. Y en estos momentos Jesús está impactando la vida de una persona que no le conocía. Estaba trayendo la luz en la oscuridad a una persona que no había escuchado de Él. Pero también estaba impactando la vida de sus discípulos. Estaba cambiando su forma de pensar. Estaba cambiando su forma de ver las cosas. Estaba enseñándoles a mirar con amor. Estaba enseñándoles a mirar con propósito, a mirar más allá de lo que sus ojos podían ver. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a ver desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios. Ya no estaban mirando a un hombre con lo que ellos a sus ojos estaban viendo. Ellos quizás estaban viendo a un hombre derrotado, un hombre sin oportunidades, a un hombre dependiente, a un hombre que quizás pudo ser rechazado. Pero Jesús estaba viendo un propósito. Jesús estaba enseñándole a ese ciego que había un propósito con esa dificultad que él estaba pasando. Y también les estaba enseñando a sus discípulos a que ellos debían mirar que el Señor tenía preparado algo con cada uno de ellos.
Muchas veces menospreciamos a las personas que llegan a la iglesia, menospreciamos a los nuevos, menospreciamos a los que quizás no tienen tiempo en el evangelio y decimos, pero es que tú no entiendes eso, o tú no estás listo para eso, o tú no estás preparado para eso. Y no miramos más allá, no miramos que el Señor también usa a esas personas para transformar nuestras vidas. He oído testimonios de pastores, de personas con mucho tiempo en el evangelio, de predicadores, que llegó una persona desconocida que quizás ellos nunca en su vida habían visto o no era famosa, y les dio una palabra que los hizo volver al camino correcto. Y es allí cuando nuestro corazón debe ser receptivo al propósito de Dios. Es allí cuando nuestra vida debe ser receptiva a lo que el Señor está tratando de decirnos. Si nosotros seguimos pensando en nuestra vieja forma de hacerlo, mi hermano, no vamos a llegar a ningún lado. Nuestro carácter no va a ser moldeado. Nuestra forma de pensar debe ser renovada al pensamiento de Cristo. La palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos redarguye, la palabra es la que nos transforma, es la que nos corrige. Ahora, si los discípulos le hubieran dicho, maestro, pero no, es que nosotros hemos aprendido que las personas que tienen ese tipo de enfermedades, ese tipo de situaciones, es porque algo hicieron. Maestro, no, usted no está en lo correcto. No, ellos no hicieron esto. Ellos estuvieron atentos a lo que el Señor estaba enseñándoles. Así debemos ser nosotros. Así debe ser nuestra forma de recibir las cosas. Receptivos a aprender, a ser moldeados. Jesús es luz del mundo, no solamente para los creyentes, también es para los inconversos. Y en algún momento nosotros también pasamos por esas dificultades, por esos momentos de tormenta, y nuestra vista se nubla, nuestra vista se cierra y perdemos el rumbo, perdemos el camino correcto. Y es allí cuando viene Jesús a alumbrar ese camino, a alumbrar nuestras vidas para volver nuestra mirada a Él. Entonces, esa es la invitación en esta noche, que volvamos nuestra mirada a Cristo, que volvamos nuestra mirada a Él, que nos dejemos enseñar, que nos dejemos moldear por su palabra, que el Señor pueda quitar ese pensamiento arcaico de nuestras vidas y pueda transformarlo para volver nuestra mirada a Él. Gloria a Dios, porque en algún momento Él llegó a nuestras vidas a alumbrar nuestro camino, ¿cierto? Todos en algún momento fuimos alumbrados por esa luz. Nuestros ojos en algún momento fueron abiertos y hoy estamos disfrutando de esas bendiciones. Pero la obediencia es la que nos va a llevar allá. Si no obedecemos lo que el Señor nos manda en su palabra, no vamos a disfrutar de sus bendiciones. Vamos a vivir creyendo que las cosas son como nosotros creemos. Vamos a vivir creyendo que siempre tenemos la razón. Y no es así, mi hermano. En algún momento nos vamos a equivocar. Y es allí cuando Él actúa en nuestras vidas, pero si nosotros le permitimos hacerlo. El hombre ciego tuvo dos opciones: o se iba renegando de lo que le estaban diciendo, o se iba y obedecía lo que le estaban mandando y recibía su milagro, y su vida iba a ser transformada, y su vida iba a ser cambiada. Hoy la decisión está en tus manos, mi hermano. O decides obedecer y recibir todas las bendiciones, o decides irte por tu camino y por lo que tú crees correcto, y tropezar y caer sin nadie que te pueda levantar. En tus manos está la decisión. Y teniendo todo esto en cuenta, podemos concluir entonces
que la luz de Cristo impacta, cambia y transforma de manera extraordinaria la vida de una persona que es receptiva a recibir su enseñanza. Cuando nosotros decidimos obedecer su palabra, vamos a recibir sus bendiciones, pero también vamos a demostrar que verdaderamente le amamos, que verdaderamente somos creyentes. Recordemos que en Juan capítulo 14, verso 23, el maestro les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es tiempo de permitir que Cristo ilumine nuestras vidas y nos ayude a caminar bajo su perfecta voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. El Señor no nos ha dicho en su palabra que lo que nos trae es tropiezo, que lo que nos trae son tiempos de angustia. El Señor ha dicho que la tormenta va a llegar y va a pegar fuerte, pero que confiemos en Él, porque Él tiene control de todas esas situaciones. Él tiene control de todo lo que nos está pasando. Él va a obrar y está obrando en todo lo que nos está pasando. Es lo que nos enseña su palabra. Confiemos en su palabra, confiemos en lo que Cristo nos ha prometido. Confiemos en las promesas de las Sagradas Escrituras, que son infalibles. Pero va a depender de nosotros lo que hagamos con esas promesas. Va a depender de nosotros si las recibimos, las atesoramos y esperamos en Él, o si las desechamos y actuamos bajo nuestra voluntad. Amén. Damos gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque hoy hablas a nuestras vidas, Señor, y nos invitas a volver nuestra mirada a ti, Señor. Nos invitas a confiar en los propósitos que tú tienes para nosotros, Señor. Nos invitas a no desmayar, Señor, cuando la tormenta llegue y pegue fuerte, Señor, sino que nos invitas, Padre, a que podamos confiar en que tú tienes control de esas situaciones, Señor, que tú te vas a glorificar en medio de ellas, Señor. Aunque quizás no veamos salida, Señor, aunque quizás no veamos respuesta, Padre, tú nos invitas a confiar en que tú tienes la solución, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es esperanza una vez más para nosotros en tiempos de angustia, Señor. Tu palabra es refrigerio en nuestras vidas, Señor, en tiempos de desesperanza, Señor, en tiempos donde quizás nos vamos a sentir solos, Señor, en tiempos donde quizás todo va a estar nublado. Pero es la luz de Cristo, Señor, la que va a iluminar nuestra vista, es la que va a iluminar nuestro camino, Señor. Gracias, Padre. Pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que sea tu palabra hablando a sus vidas, Señor, que sea tu palabra, Señor, confrontándonos, que sea tu palabra, Señor, ayudándonos a cambiar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y les guarde, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.